El malestar en la cultura, Sigmund Freud, 1929-1930, capítulo 7. ¿Por qué nuestros parientes, los animales, no exhiben una lucha cultural semejante? Pues no lo sabemos. Muy probablemente algunos de ellos, como las abejas, hormigas, termitas, han bregado durante miles de siglos hasta hallar esas instituciones estatales, esa distribución de las funciones, esa limitación de los individuos que hoy admiramos en ellos. Es característico de nuestra situación presente que nuestro sentimiento nos diga que no nos consideraríamos dichosos en ninguno de esos estados animales y en ninguno de los papeles que en ellos se asigna al individuo. En otras especies, acaso, se haya llegado a un equilibrio temporario entre los influjos del mundo circundante, Umwelt, y las pulsiones que libran combate en el interior de ellas, y de esa manera una detención del desarrollo. En el caso de los hombres primordiales, probablemente un nuevo embate de la libido provocó de contragolpe una renovada renuencia de la pulsión de destrucción. Pero no hay que preguntar demasiado acerca de cosas que todavía no tienen respuesta. Nos acude otra pregunta más cercana. ¿De qué medios se vale la cultura para inhibir, para volver inofensiva, acaso para erradicar la agresión contrariante? Ya hemos tomado conocimiento de algunos de esos métodos, pero al parecer no de los más importantes. Podemos estudiarlos en la historia evolutiva del individuo. ¿Qué le pasa para que se vuelva inocuo su gusto por la agresión? Algo muy asombroso que no habíamos colegido, aunque es obvio. La agresión es introyectada, interiorizada, pero en verdad reenviada a su punto de partida. Vale decir, vuelta hacia el yo propio. Ahí es recogida por una parte del yo, que se contrapone al resto como super yo y entonces como conciencia moral. Está pronta a ejercer contra el yo la misma severidad agresiva que el yo habría satisfecho de buena gana con otros individuos ajenos a él. Llamamos conciencia de culpa a la tensión entre el super yo que se ha vuelto severo y el yo que le está sometido. Se exterioriza como necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura yugula el peligroso gusto agresivo del individuo, debilitándolo, desarmándolo y vigilándolo mediante una instancia situada en su interior, como si fuera una guarnición militar en la ciudad conquistada. Las ideas que el analista se forma acerca de la génesis del sentimiento de culpa no son las corrientes entre los psicólogos. Es verdad que tampoco a él le resulta fácil dar razón de dicha génesis. En primer lugar, si se pregunta cómo alguien puede llegar a tener un sentimiento de culpa, se recibe una respuesta que no admite contradicción. Uno se siente culpable, los creyentes dicen en pecado, cuando ha hecho algo que discierne como malo. Pero enseguida se advierte lo poco que ayuda a semejante respuesta. ¿Acaso, tras vacilar un tanto, se agregue que pueda considerarse culpable también quien no ha hecho nada malo, pero discierne en sí el mero propósito de obrar de ese modo, y entonces se preguntará por qué el propósito se considera aquí equivalente a la ejecución? No obstante, ambos casos presuponen que ya se haya discernido al mal como reprobable, como algo que no debe ejecutarse. ¿Cómo se llega a esa resolución? Es lícito desautorizar la existencia de una capacidad originaria, por así decir natural, de diferenciar el bien del mal. Evidentemente, malo no es lo dañino o perjudicial para el yo. Al contrario, puede serlo también lo que anhela y le depara contento. Entonces aquí se manifiesta una influencia ajena. Ella determina lo que debe llamarse malo y bueno. Librado a la espontaneidad de su sentir, el hombre no habría seguido ese camino, por tanto, ha de tener un motivo para someterse a ese influjo ajeno. Se lo descubre fácilmente en su desvalimiento y dependencia de otros.
Su mejor designación sería angustia frente a la pérdida de amor. Si pierde el amor del otro, de quien depende, queda también desprotegido frente a diversas clases de peligros, y sobre todo frente al peligro de que este ser hiperpotente le muestre su superioridad en la forma del castigo. Por consiguiente, lo malo es en un comienzo aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida de amor, y es preciso evitarlo por la angustia frente a esa pérdida. De acuerdo con ello, importa poco ya que se haya hecho lo malo o que solo se quiera hacer. En ambos casos, el peligro se cierne solamente cuando la autoridad lo descubre, y ella se comportaría de manera semejante en los dos. Suele llamarse a este estado mala conciencia, pero en verdad no merece tal nombre, pues es manifiesto que en ese grado la conciencia de culpa no es sino angustia frente a la pérdida de amor, angustia social. En el niño pequeño la situación nunca puede ser otra, pero es también la de muchos adultos, apenas modificada por el hecho de que la comunidad humana global reemplaza en ellos al padre o a ambos progenitores. Por eso se permiten habitualmente ejecutar lo malo que les promete cosas agradables cuando están seguros de que la autoridad no se enterará o no podrá hacerles nada. Y su angustia se dirige solo a la posibilidad de ser descubiertos. Este es el estado de cosas con que en general debe contar la sociedad de nuestros días. Solo sobreviene un cambio importante cuando la autoridad es interiorizada por la instauración de un super-yo. Con ello, los fenómenos de la conciencia moral son elevados a un nuevo grado, estadio. En el fondo, únicamente entonces corresponde hablar de conciencia moral y sentimiento de culpa. En ese momento desaparece la angustia frente a la posibilidad de ser descubierto, y también, por completo, el distingo entre hacer el mal y quererlo. En efecto, ante el super-yo nada puede ocultarse, ni siquiera los pensamientos. La situación parece haber dejado de ser seria en lo objetivo, real. Se creería que el super-yo no tiene motivo alguno para maltratar al yo con quien se encuentra en íntima copertenencia. Pero el influjo del proceso genético que deja sobrevivir a lo pasado y superado se exterioriza en el hecho de que en el fondo las cosas quedan como al principio. El super-yo pena al yo pecador con los mismos sentimientos de angustia y acecha oportunidades de hacerlo castigar por el mundo exterior. En este segundo grado de su desarrollo, la conciencia moral presenta una peculiaridad que era ajena al primero y ya no es fácil de explicar. Se comporta con severidad y desconfianza, tanto mayores cuanto más virtuoso es el individuo, de suerte que en definitiva, justamente aquellos que se han acercado más a la santidad son los que más acerbamente se reprochan su condición pecaminosa. Así la virtud pierde una parte de la recompensa que se le promete. El yo obediente y austero no goza de la confianza de su mentor, y a lo que parece, se esfuerza en vano por granjeársela. En este punto, se estará dispuesto a objetar: he ahí unas dificultades amañadas de manera artificial. Se dirá que una conciencia moral más severa y vigilante es el rasgo característico del hombre virtuoso, y que si los santos se proclaman pecadores, no lo harían sin razón, considerando las tentaciones de satisfacción pulsional a que están expuestos en medida particularmente elevada, puesto que, como bien se sabe, una denegación continuada tiene por efecto aumentar las tentaciones, que, cuando se las satisface de tiempo en tiempo, ceden al menos provisionalmente. Otro hecho que pertenece también al ámbito de problemas, tan rico, de la ética es que la mala fortuna, vale decir, una frustración exterior, promueve en muy grande medida el poder de la conciencia moral dentro del super-yo. Mientras al individuo le va bien, su conciencia moral es clemente y permite al yo emprender toda clase de cosas. Cuando lo abruma la desdicha, el individuo se mete dentro de sí, discierne su pecaminosidad, aumenta las exigencias de su conciencia moral, se impone abstinencias
y se castiga mediante penitencias. Pueblos enteros se han comportado y se siguen comportando de ese modo, pero esto se explica cómodamente a partir del grado infantil, originario, de la conciencia moral, grado que por consiguiente no es abandonado tras la introyección en el superyo, sino que persiste junto a ella y tras ella. El destino es visto como un sustituto de la instancia parental. Si se es desdichado, ello significa que ya no se es amado por esos poderes supremos, y bajo la amenaza de esta pérdida de amor, uno se inclina de nuevo ante la subrogación de los progenitores en el superyo, que en la época dichosa se pretendió descuidar. Esto es particularmente nítido si en sentido estrictamente religioso se discierne en el destino solo la expresión de la voluntad divina. El pueblo de Israel se había considerado hijo predilecto de Dios, y cuando el Gran Padre permitió que se abatiera sobre su pueblo desdicha tras desdicha, él no se apartó de aquel vínculo ni dudó del poder y la justicia de Dios, sino que produjo los profetas que le pusieron por delante su pecaminosidad, y a partir de su conciencia de culpa, creó los severísimos preceptos de su religión sacerdotal. Qué distinto se comportan los primitivos. Cuando les sobreviene una desdicha, no se atribuyen la culpa, la imputan al fetiche, que manifiestamente no hizo lo debido, y lo aporrean en vez de castigarse a sí mismos. Entonces, hemos tomado noticia de dos diversos orígenes del sentimiento de culpa: la angustia frente a la autoridad y más tarde la angustia frente al superyo. La primera compele a renunciar a satisfacciones pulsionales. La segunda esfuerza además a la punición, puesto que no se puede ocultar ante el superyo la persistencia de los deseos prohibidos. Nos hemos enterado además del modo en que se puede comprender la severidad del superyo, vale decir, el reclamo de la conciencia moral. Simplemente es continuación de la severidad de la autoridad externa, relevada y en parte sustituida por ella. Ahora vemos el nexo entre la renuncia de lo pulsional y la conciencia moral. Originariamente, en efecto, la renuncia de lo pulsional es la consecuencia de la angustia frente a la autoridad externa. Se renuncia a satisfacciones para no perder su amor. Una vez operada esa renuncia, se está, por así decir, a mano con ella. No debería quedar pendiente, se supone, sentimiento de culpa alguno. Es diverso lo que ocurre en el caso de la angustia frente al superyo. Aquí la renuncia de lo pulsional no es suficiente, pues el deseo persiste y no puede esconderse ante el superyo. Por tanto, pese a la renuncia consumada, sobrevendrá un sentimiento de culpa. Y es esta una gran desventaja económica de la implantación del superyo, o, lo que es lo mismo, de la formación de la conciencia moral. Ahora la renuncia de lo pulsional ya no tiene un efecto satisfactorio pleno. La abstención virtuosa ya no es recompensada por la seguridad del amor. Una desdicha que amenazaba desde afuera, pérdida de amor y castigo de parte de la autoridad externa, se ha trocado en una desdicha interior permanente, la tensión de la conciencia de culpa. Estas constelaciones son tan enmarañadas y al mismo tiempo tan importantes que, a riesgo de repetirme, quiero abordarlas todavía desde otro ángulo. La secuencia temporal sería entonces, primero, renuncia de lo pulsional, como resultado de la angustia frente a la agresión de la autoridad externa, pues en eso desemboca la angustia frente a la pérdida del amor, ya que el amor protege de esa agresión punitiva. Después, instauración de la autoridad interna, renuncia de lo pulsional a consecuencia de la angustia frente a ella, angustia de la conciencia moral. En el segundo caso, hay igualación entre la mala acción y el propósito malo. De ahí la conciencia de culpa, la necesidad de castigo. La agresión de la conciencia moral conserva la agresión de la autoridad. Hasta allí todo se ha vuelto claro, pero ¿dónde resta espacio para el refuerzo de la conciencia moral bajo la influencia de la desdicha, de la renuncia impuesta desde afuera,
para la extraordinaria severidad que alcanza la conciencia moral en los mejores y más obedientes. Ya hemos dado explicaciones de ambas particularidades, pero probablemente quedó la impresión de que ellas no llegaban al fondo, dejaban un resto sin explicar. Para zanjar la cuestión, en este punto interviene una idea que es exclusiva del psicoanálisis y ajena al modo de pensar ordinario de los seres humanos. Y ella es de tal índole que nos permite comprender cómo todo el asunto debía por fuerza presentársenos tan confuso e impenetrable. Es esta. Al comienzo la conciencia moral, mejor dicho, la angustia que más tarde deviene en conciencia moral, es por cierto causa de la renuncia de lo pulsional, pero esa relación se invierte después. Cada renuncia de lo pulsional deviene ahora una fuente dinámica de la conciencia moral. Cada nueva renuncia aumenta su severidad e intolerancia, y estaríamos tentados de profesar una tesis paradójica, con que sólo pudiéramos armonizarla mejor con la historia genética de la conciencia moral tal como ha llegado a sernos notoria. El aquí. La conciencia moral es la consecuencia de la renuncia de lo pulsional. De otro modo, la renuncia de lo pulsional, impuesta a nosotros desde afuera, crea la conciencia moral, que después reclama más y más renuncias. En verdad, no es tan grande la contradicción de esta tesis respecto de la enunciada génesis de la conciencia moral, y vemos un camino para amenguarla más. A fin de facilitar la exposición, tomemos el ejemplo de la pulsión de agresión y supongamos que en estas constelaciones se trata siempre de una renuncia a la agresión. Desde luego, solo está destinado a ser un supuesto provisional. El efecto que la renuncia de lo pulsional ejerce sobre la conciencia moral se produce entonces del siguiente modo. Cada fragmento de agresión de cuya satisfacción nos abstenemos es asumido por el superyo y acrecienta su agresión contra el yo. Hay algo que no armoniza bien con esto, a saber, que la agresión originaria poseída por la conciencia moral es continuación de la severidad de la autoridad externa, o sea, nada tiene que ver con una renuncia. Pero eliminamos esta discordancia si suponemos otro origen para esta primera dotación agresiva del superyo. Respecto de la autoridad que estorba al niño las satisfacciones primeras, pero que son también las más sustitutivas, tiene que haberse desarrollado en él un alto grado de inclinación agresiva, sin que interese la índole de las resignaciones de pulsión exigidas. Forzosamente, el niño debió renunciar a la satisfacción de esta agresión vengativa. Salva esta difícil situación económica por la vía de mecanismos consabidos. Acoge dentro de sí, por identificación, esa autoridad inatacable, que ahora deviene el superyo y entra en posesión de toda la agresión, que, como hijo, uno de buena gana habría ejercido contra ella. El yo del hijo tiene que contentarse con el triste papel de la autoridad del padre así degradada. Es una inversión de la situación, como es tan frecuente. Si yo fuera el padre y tú el hijo, te maltrataría. El vínculo entre superyo y yo es el retorno, desfigurado por el deseo, de vínculos objetivos, real, entre el yo todavía no dividido y un objeto exterior. También esto es típico. Ahora bien, la diferencia esencial consiste en que la severidad originaria propia del superyo no es, o no es tanto, la que se ha experimentado de parte de ese objeto o la que se le ha atribuido, sino que subroga la agresión propia contra él. Si esto es correcto, es lícito aseverar que efectivamente la conciencia moral ha nacido en el comienzo por la sofocación de una agresión, y en su periplo ulterior se refuerza por nuevas sofocaciones de esa índole. Pero, ¿cuál de estas dos concepciones es la justa? ¿La primera, que nos pareció tan incuestionable desde el punto de vista genético, o esta de ahora, que redondea la teoría tan oportunamente? Es evidente, también según el testimonio de la observación directa, que ambas están justificadas, no se disputan el campo, y aún coinciden en un punto. En efecto,
la agresión vengativa del hijo es comandada por la medida de la agresión punitoria que espera del padre. Ahora bien, la experiencia enseña que la severidad del superyo desarrollado por un niño en modo alguno espeja la severidad del trato que ha experimentado. Parece independiente de ella, pues un niño que ha recibido una educación blanda puede adquirir una conciencia moral muy severa. Empero, sería incorrecto pretender exagerar esa independencia. No es difícil convencerse de que la severidad de la educación ejerce fuerte influjo también sobre la formación del superyo infantil. Cabe consignar también que en la formación del superyo y en la génesis de la conciencia moral cooperan factores constitucionales congénitos, así como influencias del medio, del contorno objetivo real. Y esto en modo alguno es sorprendente, sino la condición etiológica universal de todos los procesos de esta índole. Puede decirse también que si el niño reacciona con una agresión hiperintensa y una correspondiente severidad del superyo frente a las primeras grandes frustraciones de negaciones pulsionales, en ello obedece a un arquetipo filogenético y sobrepasa la reacción justificada en lo actual, pues el padre de la prehistoria era por cierto temible y era lícito atribuirle la medida más extrema de agresión. Así, pasando de la historia evolutiva individual a la filogenética, se aminora todavía más la diferencia entre las dos concepciones de la génesis de la conciencia moral, pero a cambio de ello surge una nueva diferencia sustantiva entre ambos procesos. No podemos prescindir de la hipótesis de que el sentimiento de culpa de la humanidad desciende del complejo de Edipo y se adquirió a raíz del parricidio perpetrado por la unión de hermanos. Y en ese tiempo no se sofocó una agresión, sino que se la ejecutó. La misma agresión, cuya sofocación en el hijo está destinada a ser la fuente del sentimiento de culpa. No me asombraría que en este punto un lector prorrumpiera con enojo, con que es del todo indiferente que se asesine o no al padre, pues de cualquier modo se adquirirá un sentimiento de culpa. Cabe permitirse ciertas dudas. O bien es falso que el sentimiento de culpa provenga de agresiones sofocadas, o toda la historia del parricidio es una novela, y entre los hombres primordiales, los hijos no mataron a su padre con mayor frecuencia de lo que suelen hacerlo hoy. Por lo demás, si no se trata de una novela, sino de una historia verosímil, se estaría frente a un caso en que acontece lo que todo el mundo espera, a saber, que uno se sienta culpable porque ha hecho efectiva y realmente algo que es injustificable. Y de esto, que es asunto de todos los días, el psicoanálisis nos queda debiendo la explicación. Ello es verdad y debe repararse. Además, no es un gran secreto. Si uno tiene un sentimiento de culpa tras infringir algo y por eso mismo, más bien debería llamarlo arrepentimiento. Tal sentimiento se refiere solo a un acto, y desde luego presupone que antes de cometerlo existía ya una conciencia moral, la disposición a sentirse culpable. Un arrepentimiento semejante, entonces, en nada podría ayudarnos a descubrir el origen de la conciencia moral y del sentimiento de culpa. He aquí el curso que de ordinario sigue en estos casos cotidianos. Una necesidad pulsional ha adquirido una potencia suficiente para satisfacer, a pesar de la conciencia moral, que solamente está limitada en la suya. Y luego de que la necesidad logra eso, su natural debilitamiento permite que se restablezca la anterior relación de fuerzas. Por ello, el psicoanálisis hace bien en excluir de estas elucidaciones el caso de sentimiento de culpa por arrepentimiento. No importa con cuánta frecuencia se produzca ni cuán grande sea su significación práctica. Pero si se hace remontar el humano sentimiento de culpa al asesinato del padre primordial, ¿no fue ese un claro caso de arrepentimiento y no vale para aquel tiempo el presupuesto de una conciencia moral y un sentimiento de culpa anteriores al acto? ¿De dónde provino el arrepentimiento? Es evidente que este caso debe esclarecernos el secreto del sentimiento de culpa y poner término a nuestras perplejidades.
y opino que en efecto lo hará. Ese arrepentimiento fue el resultado de la originaria ambivalencia de sentimientos hacia el padre. Los hijos lo odiaban, pero también lo amaban. Satisfecho el odio tras la agresión, en el arrepentimiento por el acto salió a la luz el amor por vía de identificación con el Padre. Instituyó el superyo al que confirió el poder del Padre a modo de castigo por la agresión perpetrada contra él. Y además creó las limitaciones destinadas a prevenir una repetición del crimen. Y como la inclinación a agredir al padre se repitió en las generaciones siguientes, persistió también el sentimiento de culpa, que recibía un nuevo refuerzo cada vez que una agresión era sofocada y transferida al superyo. Ahora, creo, hacimos por fin dos cosas con plena claridad: la participación del amor en la génesis de la conciencia moral y el carácter fatal e inevitable del sentimiento de culpa. No es decisivo, efectivamente, que uno mate al padre o se abstenga del crimen. En ambos casos, uno por fuerza se sentirá culpable, pues el sentimiento de culpa es la expresión del conflicto de ambivalencia, de la lucha eterna entre el eros y la pulsión de destrucción o de muerte. Y ese conflicto se entabla toda vez que se plantea al ser humano la tarea de la convivencia. Mientras una comunidad solo conoce la forma de la familia, aquel tiene que exteriorizarse en el complejo de Edipo, introducir la conciencia moral, crear el primer sentimiento de culpa. Si se ensaya una ampliación de esa comunidad, ese mismo conflicto se prolonga en formas que son dependientes del pasado. Se refuerza y trae como consecuencia un ulterior aumento del sentimiento de culpa. Puesto que la cultura obedece a una impulsión erótica interior que ordena a los seres humanos unirse en una masa estrechamente atada, solo puede alcanzar esta meta por la vía de un refuerzo siempre creciente del sentimiento de culpa. Lo que había empezado en torno del padre se consuma en torno de la masa. Y si la cultura es la vía de desarrollo necesaria desde la familia a la humanidad, entonces la elevación del sentimiento de culpa es inescindible de ella, como resultado del conflicto innato de ambivalencia, como resultado de la eterna lucha entre amor y pugna por la muerte, y lo es, acaso, hasta cimas que pueden serle difícilmente soportables al individuo. Le viene a uno a la memoria la sobrecogedora acusación del gran poeta a los poderes celestiales. Nos ponéis en medio de la vida, dejáis que la pobre criatura se llene de culpas, luego a su cargo le dejáis la pena, pues toda culpa se paga sobre la tierra. Y uno bien puede suspirar por el saber que es dado a ciertos hombres. Espigan sin trabajo del torbellino de sus propios sentimientos, las intelecciones más hondas hacia las cuales los demás, nosotros todos, hemos debido abrirnos paso en medio de una incertidumbre torturante y a través de unos desconcertados tanteos.